Hola, bienvenidas y bienvenidos a Ciudad de Letras. Mi nombre es David Navarro y hoy quiero empezar este video dando las gracias a todos los nuevos suscriptores de este canal, a las personas que han compartido estos videos, que los ha comentado, que les ha dado like, también a los nuevos seguidores de mi cuenta de Twitter donde comparto libros, apreciaciones sobre literatura. En síntesis, a todas estas personas del mundo de lo virtual que compartimos este gusto por la literatura y usamos las redes sociales para eso. Hoy quiero contarles que por fin leí una novela de la nueva Premio Nobel de Literatura, la escritora francesa Annie Ernaux, una escritora que por cierto no tenía en el radar y si no es por este premio pues no lo hubiera conocido realmente. El libro que leí fue El Acontecimiento, una novela publicada por Tusquets Editores y que en esta edición tiene apenas 119 páginas. Es una novela escrita en el año de 1999, la verdad muy corta, y como la mayoría de obra de Annie Ernaux está enmarcada dentro de ese género literario que se denomina autoficción, que en términos sencillos, porque no soy un experto, es acudir a las emociones, vivencias, recuerdos que tienen las y los autores y con ellos construir ficciones, novelas. Generalmente están escritas en primera persona y buscan transmitir la forma como los hechos del mundo real afectan y transforman los pensamientos y la vida particular de individuos. Esta novela, que me parece muy importante para el mundo actual, para las democracias actuales y para el mundo donde las mujeres hoy están luchando por sus derechos, especialmente por su derecho al aborto, me parece fundamental porque narra la imposibilidad que tiene una mujer de 23 años de abortar de manera segura en una sociedad donde el aborto es penalizado, donde esta práctica puede llevar incluso a la cárcel a las personas que hagan uso de ella o que ejerzan a través de la medicina esta práctica e incluso a las mujeres que acudan a hacer esta práctica. Es una novela desgarradora porque nos muestra unas semanas de angustia que tiene que vivir esta mujer intentando solucionar algo que para ella se ha convertido en un drama, en un problema para su vida cotidiana y que incluso ha llegado a alienarla del mundo real en el que vive y sentirse deprimida y aislada. Entonces es una novela que nos va a mostrar esa forma como las mujeres a veces sienten cómo la sociedad ha penetrado sus cuerpos de manera negativa, las violenta porque no comprende la forma en las que ellas quieren decidir sobre sus cuerpos y sobre sus vidas. Entonces me parece una novela fundamental, una novela que pone a reflexionar a todas y a todos sobre el papel de las leyes en la sociedad, sobre el papel de la ley y cómo influye en el cuerpo de las mujeres y también cómo a veces el mundo tiene unos silencios sobre algunas injusticias sociales que, a pesar que en sociedades como esta, la sociedad francesa, que ya no está penalizado el aborto, esos silencios se han impuesto sobre las personas que vivieron estos dramas antes de que esas leyes las favorecieran. Entonces, es una novela que le da voz a este drama, que le da voz a esta violencia sistemática que se practica en muchas sociedades del mundo y genera una reflexión profunda sobre las emociones y la individualidad de las mujeres que atraviesan por este tipo de dramas. Así que intentando hacer una reseña, una síntesis de los temas que toca esta novela, básicamente unos 3, 4, y quisiera que me acompañaran. ¡Vamos! El primer tema que quiero abordar es precisamente la elipsis, esa falta de información, esa omisión de información que existe en muchas sociedades sobre el hecho de estar embarazada y el aborto. Esos momentos, esos días que pasan entre un hecho y el otro, generalmente están borrados, están silenciados en la mayoría de sociedades y en la mayoría de expresiones artísticas y expresiones sociales que tenemos en muchas sociedades del mundo sobre esta práctica en concreto. Las mujeres que han atravesado por experiencias de este tipo generalmente también han omitido esta información
no la encontramos fácilmente. Por eso, una de las primeras reflexiones que aparece en este libro es esa, la omisión que hay alrededor de la práctica del aborto, pero también de los momentos previos y posteriores. Esta novela, en ese sentido, está rescatando una voz o muchas voces de mujeres que pasan por estos momentos de angustia, de búsqueda de una solución en sociedades donde el aborto es penalizado, y en esos momentos muestra el abandono no solo social de la estructura social y las leyes, sino también de los amigos, de la familia, y cómo ese abandono llega a impactar de forma negativa las prácticas cotidianas de las personas, las mujeres en concreto, que están abandonadas a esa suerte y a ese drama que implica querer abortar en una sociedad que no es posible. Entonces, creo que este primer tema es muy importante porque también hay una reflexión de la autora, en este caso de Annie Ernaux, sobre cómo la escritura puede darle voz a este hecho, a este acontecimiento, y a los dramas que se viven en medio de tanto silencio generalizado en nuestras sociedades. Por lo tanto, esta novela se convierte en un altavoz que quiere despertar conciencias, y me parece por eso fundamental plantear este primer tema de esta novela. El segundo tema que aparece en esta novela y que me parece muy importante es la reflexión que hay alrededor del nombrar y generar existencia. Es decir, cuando nombramos hechos, prácticas, les generamos existencia en el mundo social. Y eso aparece aquí muy explícito en situaciones como, por ejemplo, cuando la mujer de 23 años está buscando ayuda y va a algunas consultas médicas, pero en estas consultas médicas siempre se omite la palabra aborto. También como ella misma busca omitir la existencia del embarazo, nombrándolo en su diario personal como esa cosa, eso que me está sucediendo, el acontecimiento. Precisamente el acontecimiento como nombre abstracto de la novela nos está generando también una forma de no darle existencia al hecho de estar embarazada y al hecho de la práctica de abortar. Es un momento por el cual atraviesa esta mujer que ha querido omitir de su memoria, no porque quiera olvidarlo, sino porque no quiere darle existencia al hecho de que estuvo embarazada, porque nunca lo deseó, siempre quiso salir de esa situación en la que se encontró, pero la sociedad no le permitía o no le daba las garantías para hacerlo. Entonces, esa temática que aparece aquí como el nombrar y dar existencia a algo me parece fundamental, porque cuando le damos existencia social a una práctica, esa práctica social pues tiene consecuencias tanto en la moral, en las leyes, como en la forma como nos entendemos con el otro. Por eso creo que ese es el segundo tema que aparece aquí, como en estas situaciones donde el aborto es penalizado, generalmente las mujeres que atraviesan por este drama y la sociedad misma omite estas palabras para no darles existencia. Y me parece una reflexión muy importante en nuestras sociedades actuales, cómo el nombrar da existencia a hechos sociales y cómo estas prácticas alrededor del aborto clandestino, generalmente en las sociedades donde está penalizado, pues son casi que eliminadas en el lenguaje común para que no les den existencia social y pareciera que no existieran en el mundo real, pero todos y todas sabemos que están ahí, solo que no han sido nombradas o se nombran con términos desde la ley, desde la penalidad o desde la moral. Entonces, por eso creo que ese es un tema muy importante que aparece aquí. El tercer tema que aparece, obviamente, es el aborto como práctica, que se juzga con relación a la ley, pero que la ley misma no es juzgada, no es reflexionada. En las sociedades donde está penalizado el aborto, generalmente esta práctica es juzgada con relación a la ley y con relación a la moral, pero no se juzga cómo esas leyes y esa moral están perjudicando los derechos de las mujeres y la forma en la que ellas quieren concebir su cuerpo, sus libertades y sus proyectos.
Creo que ese es un tema muy importante aquí, es una columna vertebral, una reflexión que uno se lleva como lector cuando está leyendo estas páginas y cuando finaliza la novela. Por eso creo que es un tema central que quería resaltar solamente por el hecho de decir que en las sociedades generalmente el aborto siempre está juzgado desde posiciones externas al aborto mismo y a las mujeres que quieren tomar decisiones sobre su propio cuerpo. Un cuarto tema es el cuerpo. Y aquí en esta novela se evidencia cómo el cuerpo, la concepción del cuerpo, tanto de hombres como de mujeres, está socialmente construido bajo estructuras sociales de clase, de género, e incluso si se es migrante o no, si se es mujer blanca o no. Entonces el cuerpo tiene unas connotaciones totalmente diferentes socialmente hablando cuando estas variables lo están atravesando. Es decir, si es un cuerpo de una clase social alta o una clase social baja, si es un cuerpo blanco o no lo es, si es un cuerpo de una mujer heterosexual o no lo es. Y esta reflexión aparece aquí. Claramente, pues está más enfocada a distinguir entre el cuerpo de la mujer y el cuerpo del hombre y la diferencia que hay en el goce, en el placer, en el amor e incluso en la procreación. Claramente es un cuerpo totalmente diferente, que en el caso de los hombres y las mujeres, pues la procreación le recae totalmente a las mujeres y ellas pues tienen que asumir los riesgos que en materia de salud, en materia de proyecto de vida, en materia de tiempo, en materia de transformación de sus hábitos, que eso conlleva. Entonces, aquí lo vemos claramente, una reflexión alrededor de ese cuerpo y cómo la sociedad misma a veces lo que trata de hacer es ocultarnos esas diferencias alrededor de los cuerpos y mostrarnos que la sociedad y la ley generalmente solo tienen en cuenta un cuerpo y es el cuerpo del hombre heterosexual. Y hay una denuncia aquí sobre eso, o básicamente uno podría intuir esa denuncia a través de la lectura de esta novela. El otro tema que aparece aquí es cómo el tiempo y el espacio de las mujeres que están atravesando el drama de querer abortar en sociedades donde no es permitido es transformado. Cómo se sienten expulsadas de sus tiempos, de sus espacios, cómo la cotidianidad les cambia, cómo llegan incluso a alienarse ellas mismas de sus propias prácticas, gustos y hábitos. Porque básicamente el acontecimiento hace que en esas semanas de drama, desde que se enteran que están embarazadas y empiezan a buscar la solución, su mundo se transforma casi que exclusivamente en eso, buscando la forma de salir de ese laberinto, de ese drama en el que se encuentran, porque no hay la forma de hacerlo de manera tranquila, no hay un proceso que les garantice cuidado, protección, que les garantice el cuidado a sus derechos. Todo lo contrario, lo que sienten es expulsión de sus hábitos cotidianos, la mirada curiosa de muchas personas, el morbo, el juicio, la estigmatización y la violencia. Porque el sistema mismo está montado sobre una práctica violenta y es precisamente penalizar el aborto, penalizar una práctica y penalizar incluso la libertad de las mujeres a ejercerla. Por lo tanto, el tiempo y el espacio de ellas mientras están pasando por estas semanas pues es transformado y sus proyectos de vida incluso detenidos. Creo que es un tema que aparece aquí muy importante y básicamente a uno como lector le genera esas reflexiones todo el tiempo. Por último, me gustaría decir que en esta novela hay una reflexión alrededor de la escritura como forma de retener los recuerdos, las emociones, pero también de transformar esas emociones de ese recuerdo. Todo el tiempo Annie Ernaux nos está poniendo en reflexión eso, cómo la escritura es un mecanismo que nos ayuda a que esos recuerdos, esas vivencias particulares puedan ser transmitidos a otras y a otros, pero también como el mismo proceso de pasar
un recuerdo, una memoria, una emoción por la escritura, lo transforma. Y creo que es algo muy particular del género de la autoficción. Siempre posicionar a la persona que está escribiendo, decir quién escribe y reflexionar sobre el hecho mismo de la escritura como forma de generar ficción, pero no solo ficción en el sentido de que sea fantasioso, sino que todo lo que pasa por la escritura de una u otra forma es transformado. Y es un tema que me parece fundamental a los ojos de entender un poco o ampliar un poco ese horizonte de lo que entendemos por literatura, porque en últimas uno se lleva como lector esa reflexión, que la literatura que es completamente fantástica, por ejemplo, o la novela histórica, o la novela que narra hechos que no han ocurrido en la realidad, de una u otra forma no dista mucho de la autoficción. Toda la literatura hace eso, transformar emociones, transformar hechos, transformar sentimientos a través de la práctica de la escritura. Y creo que Anier no lo pone aquí muy claro, muy explícitamente, y me parece que es una reflexión que ronda toda la novela. Si les gustó este video, no se vayan, por favor comenten si ya leyeron algo de este Premio Nobel de Literatura. Yo la verdad, pues apenas estoy entrando en su mundo literario, esta es la primera novela que leo, voy a leer otras más, me gustó bastante, entonces yo creo que voy a leer, Tusquets tiene otras 3 editadas, creo que voy a leer otra más. De esas 3, me gustaría leer también otras que he visto que son importantes, entonces me gustó mucho. Pero comenten si han leído, denle like, compartan y nos vemos en el próximo episodio. Chao.